Hola, bienvenidos a Social Arte. ¿Estás buscando un modificador que te dé el control total de la luz y además tengas posibilidades infinitas creativas? Entonces este video es para ti, así que no te separes. Cuando comenzamos a experimentar o a entrarnos en ese mundo de la luz artificial y nos damos cuenta que un pequeño flash puede cambiar completamente nuestra fotografía, lo primero que nos viene a la mente, ojalá que tuviéramos el control total de esa luz. Y claro, eso no es nada sencillo. Normalmente cuando tenemos este tipo de flashes o unos más grandes, lo que estamos buscando más bien son modificadores que suavicen la luz. ¿Para qué? Bueno, para generar iluminaciones mucho más parejas y que sean más agradables, sobre todo cuando estamos trabajando en retratos. Pero no siempre queremos eso. De hecho, cuando estamos hablando de fotografía de moda, la luz dura es indispensable. Si no, los invito a que vean el trabajo de Lindsay Adler, la persona que desarrolló este Optical Spot junto con la gente de Westcott. Es una fotógrafa maravillosa en donde la mayoría de sus fotografías son utilizando luz dura. De todas maneras, allá abajo les dejo el link para que puedan visitar su Instagram y se deleiten con sus fotografías. Y definitivamente la mejor herramienta para poder tener el control total sobre la luz y además abrir esas infinitas posibilidades creativas que le mencioné en el principio es este Optical Spot. Y muchos se preguntarán, y bueno, ¿y qué es un Optical Spot? Bueno, no es otra cosa que un snoot que tiene una buena concentración de luz, pero que adicionalmente tiene una óptica adelante. ¿Y eso qué significa? Bueno, muy sencillo, que voy a poder enfocar o desenfocar cualquier figura de una manera precisa. Adicionalmente, también me va a permitir concentrar la luz y dirigirla como yo quiera, dejando sus bordes muy definidos o muy difusos en función de lo que queramos expresar en nuestra fotografía. Él viene con este lente maravilloso, un 150 milímetros 3.5, que da una definición bastante buena. Y a diferencia de otros Optical Spot que también hay en el mercado y que pueden ser ligeramente más económicos, este sí fue desarrollado para trabajar con flashes. De hecho, yo he estado contactando con otros fabricantes de este tipo de equipos y me dicen, Arturo, es más bien para luz LED. Lo hemos probado con flashes y como su ventilación no es tan buena, hemos visto que se recalientan y hay la posibilidad de que se eche a perder tu equipo. Pero como estos panas desarrollan equipos diseñados para fotografía, sí pensaron en eso, lo cual me permite trabajar a mí con una tranquilidad enorme de saber de que no voy a poner en riesgo ninguno de mis equipos mientras estoy trabajando con él. Entonces de repente nosotros podemos montar cualquier tipo de flash, inclusive este que voy a utilizar, esta montura por cierto de Westcott, que es espectacular también y que no estresa en lo absoluto el flash, ya que no lo aprieta por ningún lado, sino que está agarrado es por la zapata que tiene este adaptador. Y bueno, y monto directamente aquí mi Optical Spot. Y listo. Fíjense que con un sencillo flash puedo estar haciendo infinitas cosas creativas con él. Y mucha gente se preguntará, bueno Arturo, ¿y cómo es eso de infinito? Y bueno, es que tiene 5 formas de utilizarlo, que la combinación de todas ellas es la que le van a dar todas esas opciones creativas que les mencioné al principio. Vamos a explicarlas rapidito para después ir al estudio y hacer una sesión haciendo lo más básico con él para que vean lo increíble que es este accesorio. La primera es la óptica. Definitivamente tener la oportunidad de enfocar y hacer algo totalmente definido o difuminado nos da la oportunidad de expresarnos de la manera que deseemos con la luz. Fíjense por ejemplo esta figura donde la puedo tener totalmente difuminada o la puedo ir enfocando hasta el punto donde yo desee. Eso, con cualquier gobo que ponga adelante ya me da diferentes alternativas en función del enfoque o desenfoque que yo aplique en ese momento. No solo eso, sino que este modificador fue desarrollado para que acepte cualquier lente Canon montura EF, de los cuales hay millones y se consiguen extremadamente baratos. Fíjense por ejemplo, aquí le tengo montado un 24-70 y se pueden dar cuenta de que va a tener una amplitud obviamente mayor cuando estemos trabajando con 24 milímetros que con 70 milímetros.
Entonces ya no es solamente enfocar o desenfocar, sino que también puedo modificar el área que voy a cubrir, concentrándola o haciéndola más grande. Después, como segundo elemento que me permite aumentar las posibilidades creativas, están los gobos, que no es otra cosa que la abreviación de Go Before Optics. Y son esos elementos que ponemos entre la óptica y la luz que me permiten definir formas o proyectarlas a donde yo quiera. Ya el kit básico del Optical Spot de Westcott trae algunos, los cuales pueden ser un excelente inicio para que empieces a explorar tu creatividad. Adicionalmente, también ofrecen otros que están bastante bien. Pero si te parece poco, bueno, te invito a que pases por la página de Rosco y te enamores de toda la variedad que te pueden ofrecer ellos. Son páginas y páginas, y no solamente eso. Si además tú quieres desarrollar un concepto en específico para algún tipo de fotografía que quieras hacer, también te lo desarrollan. Así que si estás pensando en algún momento adquirir o ya tienes un equipo tan creativo como este, no dejes de pasar por la página de Rosco y ver todas las alternativas que te puede ofrecer. Ya me enviaron 15 y estoy planificando una serie de sesiones que estoy seguro les va a encantar. El tercer punto son las banderas integradas que tiene este modificador. Puedo hacer triángulos, puedo hacer líneas, puedo hacer rectángulos, puedo hacer lo que yo quiera. Y no solo eso, sino que lo puedo combinar inclusive con alguno de los gobos y decir, bueno, no lo quiero completo, quiero una parte de él. Y por lo menos a mí me parece genial que los tenga integrados, porque los he visto que vienen separados y la gente termina perdiéndolos. Aquí esa posibilidad desaparece totalmente. El cuarto punto se refiere a la dirección de la luz. Ya sabemos que si tenemos un gobo o sencillamente estamos proyectando un círculo, se va a ver diferente si lo hacemos de manera frontal a si lo hacemos de manera diagonal, lo cual va a ser genial para crear una luz motivada en ese fondo y separar el sujeto cuando estemos haciendo fotografía. Y el quinto punto, bueno, es uno de esos puntos que a mí me fascina, que no es otro que la utilización de geles que también le van a dar un carácter a tu fotografía. Entonces, al final de cuentas, vamos a hablar el lente que me permite utilizar no solamente este, sino cualquier de montura EF, hacer enfoque o desenfoque, cambiar la amplitud de lo que quiero proyectar. Los gobos, no solamente los maravillosos que ya ofrece la gente de Westcott, sino que también podemos ir a otro fabricante como Rosco, que es especialista en productos de cine, y conseguir, bueno, de todo. Y no estoy exagerando, es literal. Tercero, las banderas. Me permite seccionar la luz como yo desee. Cuarto, moverla de frente, moverla de lado, donde tú la quieras poner, siempre esos patrones van a empezar a cambiar. Y quinto, los geles, como ya mencioné. Entonces, ¿por qué son infinitos? Porque todas ellas son combinables. Entonces saquen cuenta ustedes de cuántas alternativas creativas tienen con un solo equipo. Y aunque todos los ejemplos que vimos en el día de hoy fueron desarrollados más que todo para la fotografía de retrato, imagínense lo que pueden hacer en fotografía de producto. Darle un poquito más de carácter a una zona que ustedes quieran destacar, como por ejemplo un anillo, ya que yo puedo concentrar la luz prácticamente en un punto. O lo fácil que se puede hacer iluminar una etiqueta de una botella. Y yo entiendo, quizás para todo el mundo no sea este equipo. Si tú eres un fotógrafo de paisaje o un fotógrafo de niños, de repente no tenga ningún tipo de sentido. Pero tener este accesorio, este modificador, si eres fotógrafo de retratos o de producto, definitivamente va a potenciar mucho tus posibilidades creativas. Pero bueno, no perdamos más tiempo, vamos directamente a ese estudio a utilizar el Optical Spot de la gente de Westcott. Bueno, y para el día de hoy tengo de compañía o como modelo a nuestro amigo y hermano José Luis. Para los que no lo conozcan o los que quieran seguirlo, a este excelente modelo, aquí te dejo el Instagram de él. @JoseMadrigal1.
Exacto, para que no lo dejen de seguir. Entonces vamos a utilizarlo a él, vamos a hacer diferentes fotos. Vamos a empezar primero con esa típica de la foto que es la portada de la película, ¿no? Que tienes como un perfil de hace misterio y haciendo ese círculo atrás que nos va a permitir hacer el optical spot. Muy bien. No perdamos tiempo, vamos directamente a esas fotos. Se me había olvidado mencionarles que debido a que vamos a estar trabajando con la luz de modelado y obviamente la luz de modelado del FJ400 no se puede comparar con una luz LED dedicada a video, vamos a tener que apagar esa luz para poder trabajar y visualizar en verdad dónde poner el modelo, que es importantísimo porque queremos aquí simetría justamente para generar ese perfil lo mejor posible. ¿Ok? Entonces vamos a apagar la luz y aquí María Betania va a ajustar un poquito la exposición en función de lo que pueda ver la cámara, ¿sí? Bueno, ya conseguimos entonces esa foto donde lo perfilamos perfectamente, pero siento que a pesar de que me encanta esa imagen, podemos hacerle un poquito más. Y vamos entonces a utilizar dos strips de la gente de Westcott de 1×3 y fíjense lo importante que estamos agregando un grid, o sea, un panel de abejas. ¿Para qué? Para dirigir la luz lo mejor posible y que no me contamine el fondo a pesar de que está disparándose en sentido contrario. Pero igual, para estar seguros, ¿no? Y además que este estudio es completamente blanco y se convierte en un gran rebotador. Entonces, en la medida que nosotros podamos dirigir mejor la luz, mejor aún. Adicionalmente, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos haciendo este tipo de fotografía, una de las características de ella era la luz dura. Entonces, a nosotros también agregar un strip, estamos reduciendo ese haz de luz y haciéndolo mucho más dirigida y hacemos ese efecto también más pronunciado. Sí, vamos a hacer esa foto para que ustedes vean. Bueno, vamos entonces al segundo esquema de iluminación. Va a ser bastante sencillo. En este caso no voy a estar iluminando el fondo con el optical spot, sino lo voy a estar iluminando él. Voy a aprovechar esas magníficas banderas que él trae interno de manera de modelar y que quede justamente iluminando los ojos nada más, para crear esa sensación de misterio donde nada más se ilumina los ojos, que también era muy típico de esas películas de film noir. Bajamos el fondo negro, como les dije antes, para conseguir un poquito más de contraste, pero ¿qué va a pasar? Que vamos a conseguir una foto prácticamente donde lo único que está iluminado sean los ojos porque es una luz muy dirigida y todo lo demás se va a ir a negro. En este caso vamos a utilizar una segunda luz, que es la que tenemos allá, con un Deep Umbrella de 53 pulgadas para ligeramente rellenar nada más y lograr entonces ese efecto donde destaco los ojos, pero que todo lo demás no se vaya negro, sino que se vea también el entorno, o sea, todo el cuerpo de él. Así que no perdamos más tiempo, vamos directamente a esa foto. Bueno, ya tenemos las dos primeras fotos, me encantan las dos, dan sensaciones totalmente diferentes, una donde solamente veo los ojos y en la otra donde sí, ya empiezo a distinguir el cuerpo. ¿Por qué? Porque utilicé la luz de relleno que le había mencionado antes. Pero se me está fundiendo con el fondo, yo quisiera que eso se despegara un poquito, entonces vamos a utilizar una tercera luz que lo despegue del fondo y para eso vamos a utilizar los mismos strips que estábamos utilizando antes. Como se pudieron dar cuenta, me gusta la foto, me parece que está bastante bien, pero hay un pequeño detalle que es el accesorio del sombrero que todavía se me sigue perdiendo. Entonces, lo que hice fue poner una luz superior de manera de recortarlo también por allí y poder ya despegarlo completamente del fondo y que se viera completamente también lo que es el carácter de lo que queremos fotografiar, que es el detective y esa parte de allí. Después nos ponemos otra vez creativos con la pipa, con una pistolita que tenemos por allí de mentira y empezamos a jugar con ello para hacer diferentes poses. Entonces, vamos directamente a esa foto para que ustedes vean la diferencia.
Bueno, vamos entonces al tercer esquema de iluminación, donde vamos a estar utilizando nuevamente el Optical Spot como la luz principal. Pero en este caso, nosotros pudimos haber utilizado un gobo tipo persiana que tienen ellos, pero queríamos un atrecho que generara también una sensación de que la persona está dentro de la casa. Y para eso guindamos una persiana de una manera muy sencilla utilizando un C-stand. ¿Ok? Él se va a estar asomando por allí, va a generar esas sombras. Fíjense que la luz está desde abajo porque se supone que se está asomando por un edificio y obviamente está mirando hacia abajo y esa iluminación viene desde abajo. Adicionalmente vamos a utilizar también una luz motivada para que iluminar ligeramente el fondo para que no se vea tan oscuro. Y por último tenemos esta luz de perfilado aquí que la hemos subido y la hemos inclinado un poco para que no solamente ilumine el hombro y el brazo de él, sino que también ilumine ligeramente el sombrero, que es parte de toda la historia del detective. Entonces no perdamos más tiempo, vamos a ese tercer esquema de iluminación. Bueno, vamos entonces a concluir. Definitivamente este es el modificador que te permite infinitas alternativas creativas. Y eso que solamente presentamos lo básico, generar un círculo, cerrar con las banderas y generar una luz dura. Pero podemos utilizar cualquiera de esos globos para crear figuras atrás también. Que es algo que vamos a hacer en los próximos videos porque de verdad desde que me trajeron eso yo estoy enamorado del sistema. Y algunos se preguntarán, Arturo, pero hay otras alternativas que pueden ser ligeramente más económicas que en el caso de Westcott. Y es así, pero son desarrolladas no para flashes, sino para luces LED. Yo los probé, los flashes se recalentaban bastante y de hecho los dejé de utilizar precisamente por eso, porque temía que en un momento yo perdiera un flash por estar utilizándolo de manera continua. Recuerden que una de las cosas que son necesarias al momento de utilizar este equipo es justamente prender la luz de modelado. Entonces, entre la luz de modelado y todos los disparos que ustedes van a hacer, créanme que va a sufrir su flash si no está diseñado para trabajar con él. Bueno, nada, vamos a darle nuevamente las gracias a mi pana José Luis que vino y que hizo ese papel de detective para hacer todas esas fotografías. ¿Qué te parecieron a ti? Increíble, sobre todo la pistola. Sí. La escena aquí con la oscuridad. Te gustó bastante. Esa luz motivada atrás hacía una pequeña diferencia que vale la pena. Entonces, la creatividad definitivamente algunas veces necesita un empujoncito y este tipo de equipos te lo puede permitir. Yo, en la medida de sus posibilidades, si ustedes consideran que este tipo de fotografía les puede llamar la atención o explorar a que vayan un poquito más allá también en lo que se refiere a creatividad, que vamos a estar haciendo, repito, muchos videos más, yo los invito a que pasen por la página de Westcott y vean las características de este excelente equipo, que estoy seguro que les va a enamorar y que les va a permitir hacer cosas súper creativas. Pero también queremos saber la foto preferida de ellos. No dejen de escribirnos allá abajo en los comentarios para que sepamos cuál fue su preferida. Por último, invitarlos también que si quieren compartir alguna foto con nosotros que hayan realizado de manera creativa o cualquiera que quieran hacerlo, no se olviden de etiquetarnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y como siempre, señores, muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video.